Para dar inicio a este foro internacional sobre el transporte ferroviario mexicano, presentamos precisamente al maestro Alejandro Álvarez Reyes y al embajador de México en Alemania, Rogelio Granguillón Morfín, que impartirán y conducirán la conferencia magistral Estado actual y futuro del transporte ferroviario en México. Adelante, Pati. Muy bien, pues nuestro primer ponente del día es precisamente el maestro Alejandro Álvarez Reyes, quien es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de México y maestro en ingeniería ferroviaria por la Universidad de Illinois, estudios que realizó con el apoyo de CONACYT. Él inició su carrera profesional en Ferromex, colaboró también en el Centro de Transporte Sustentable México y en Ideurban Consultores. En años recientes se desempeñó en el ámbito de la consultoría, donde ha colaborado con diferentes empresas nacionales y extranjeras y como consultor independiente enfocado en proyectos de transporte. En el ámbito académico, el maestro Álvarez es profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Imparte desde 2012 la materia de ferrocarriles en el programa de especialización en vías terrestres que ofrece nuestra máxima casa de estudios. También realizó trabajo de investigación en temas de ingeniería ferroviaria en RailTech, el centro de investigación ferroviaria más importante de Norteamérica, dependiente de la Universidad de Illinois. Desde el 1 de diciembre de 2018, el maestro Alejandro funge como titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Pati. El embajador Rogelio Granguillón Morfín es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especializado en asuntos económicos internacionales y ha desempeñado diversos cargos en el sector público federal, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el periodo de 1976 a 1985, y desde ese mismo año se ha desempeñado también en diversos cargos dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El señor Rogelio Granguillón ha sido embajador de México en Uruguay, en Corea, en India, en Singapur, y actualmente funge como representante de nuestro país en Alemania. Adelante, señor embajador Rogelio Granguillón. Bueno, muchas gracias. Nuevamente los saludo a todas y a todos los asistentes a este espacio. No voy a repetir las palabras que dije en la ceremonia inaugural y tampoco voy a repetir el amplísimo currículum de Alejandro Álvarez Reyes Retana. Simplemente destacar la importancia de los temas a los que muy amablemente se referirá el ingeniero Alejandro Álvarez. Me parece a mí que los organizadores del foro tuvieron efectivamente el enorme tino de identificar al ingeniero Álvarez Reyes Retana en esta primera conferencia magistral con la presentación sobre el estado actual y futuro del transporte ferroviario en México. Yo lo que haría sería simplemente darle la palabra al ingeniero Álvarez Reyes Retana y después trataríamos de tener un diálogo a través de preguntas y respuestas para, sobre todo, motivar a los participantes en este espacio a que sigan interesándose, a que sigan profundizando sus conocimientos en materia de transporte ferroviario y por esa vía
los que no estén motivados, los que no estén aún con este gusanito de aprender más, lo hagan y en su futuro, por supuesto, se dediquen a este importante tema de manera profesional. Sin agregar más nada, quisiera entonces darle la palabra al ingeniero Alejandro Álvarez Reyes Retana, que como ustedes saben es el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Alejandro, por favor. Muchísimas gracias, embajador. Pues quiero agradecer nuevamente al CONALEP por la invitación. Fue realmente un privilegio colaborar en la organización de este foro, en particular también mi reconocimiento a mi amigo y colaborador, el doctor David Camacho, quien se metió de lleno a esta tarea. También nuevamente al embajador por sus generosas palabras en la ceremonia de inauguración y sobre todo, y de manera muy destacada, a las colaboradoras y los colaboradores de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, a todos y cada uno de ellos, porque a mí me toca este gran privilegio de representarlos y exponer el trabajo que entre todos hacemos todos los días. También agradecer de manera muy importante a las jóvenes y los jóvenes estudiantes que siguen esta transmisión y desde luego me sumo a este deseo del embajador que se interesen por este sector, del cual les intentaré dar un panorama actual y algunas perspectivas. Este es de lo que les quiero platicar el día de hoy. Vamos a hablar un poco de nuestra red ferroviaria, algunos datos básicos, cómo está estructurado y cómo funciona la regulación en nuestro sistema ferroviario mexicano, una especie de fotografía de lo que vemos el día de hoy, los principales retos que enfrenta nuestro sector, un repaso breve de quiénes somos y qué hacemos en la Agencia Reguladora Ferroviaria, y después, de manera particular, me voy a referir al estudio de gran visión del sector ferroviario mexicano que estamos desarrollando en la agencia, que es como queremos crear una perspectiva a futuro. Inicio con platicarles acerca de nuestra red ferroviaria. Se comentaba hace un momento en la ceremonia de inauguración. Tenemos un total de casi 27,000 kilómetros de vía, de los cuales cerca de 23,500 están actualmente en operación. Se componen, como lo vemos ahí en la tabla que vemos en su lado izquierdo, 17,440 kilómetros de vía principal, casi 4,500 de vía auxiliar y 1,500 de vías particulares. Aquí es importante destacar, no lo mencionaba yo a detalle en la ceremonia hace un momento, pero hay un mito alrededor de nuestra red ferroviaria que es la misma que existe desde el Porfiriato. Y me refiero que esto es un mito porque si bien la Constitución como derechos de vía es muy similar, la red, a partir después de que vino este esfuerzo de reconstruirla después de la Revolución, porque se destruyó bastante, sí se construyeron muchos tramos nuevos, ¿no? Como el Chihuahua al Pacífico, el ferrocarril del sureste, el ramal a Lázaro Cárdenas, el nuevo trazo entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz, pero a la vez muchos de estos kilómetros que aparecen aquí al final de la tabla fueron cayendo en desuso por diversas razones, ¿no? Ejemplos importantes: en el sur de Puebla había una industria importantísima de ingenios azucareros que fue perdiendo auge. También en el estado de Hidalgo había intentos por llegar, por ejemplo, al puerto de Tuxpan, Veracruz, y esos ramales, que eran 3 diferentes, quedaron también en desuso. De Durango a Mazatlán también hubo algún intento de construir y digamos lo que se avanzó después cayó en desuso, ¿no? Y como vemos en esta imagen, pues nuestra red tiene una muy buena cobertura del territorio nacional. Hay muy pocas ciudades de tamaño significativo o de gran tamaño, como comentaban hace rato en la ceremonia, que no tienen cobertura por nuestro sistema ferroviario. Una de ellas, por ejemplo, era Cancún, ¿no? Una ciudad de más de 1 millón de habitantes que ahora, con la construcción del Tren Maya, saldrá de esta situación. Digamos, la única capital estatal que está en esta misma situación, podríamos pensar en Chilpancingo, Guerrero, donde la
la orografía pues dificulta que aunque también hubo un intento, el primer ferrocarril interoceánico pretendía llegar hasta el puerto de Acapulco. Hablando de los datos básicos, empiezo por la parte derecha de la imagen. En 2019 nuestro sistema ferroviario de carga desplazó 125 millones de toneladas de mercancías. Nuestro top 5 de exportaciones, muchísimos vehículos automotores que se exportan sobre todo del centro y del Bajío, cerveza, contenedores, cemento, fierro para construcción. En importaciones tenemos muchísimo grano, ¿no? De hecho, hay la vocación del sistema ferroviario mexicano es muy, muy ligada al comercio internacional. Prácticamente el 70% del tráfico está ligado al comercio internacional. Del norte hacia nuestro país, sobre todo recibimos muchísimo grano. En cuanto a la participación en el transporte terrestre, el autotransporte participa con algo cercano al 75% y el ferrocarril con un poco más del 25%, ¿no? Aquí vemos los números de los volúmenes transportados en importación, exportación y tráfico local. Esto se hace a través de 8 puertos terrestres, 7 en el norte y uno que está por reactivarse en el sur, entre Ciudad Hidalgo y Tecunumán, Guatemala, y también a través de la conexión con nuestros 12 puertos principales. En el rubro de pasajeros, aquí palidecemos, ¿no? Ya se mencionaba hace rato las cifras de pasajeros en China y Alemania. Nosotros, fundamentalmente, con la línea del tren suburbano del Valle de México, tenemos un número cercano a los 58 millones de pasajeros. En la tabla que ven del lado izquierdo tenemos la lista de concesionarios y signatarios en operación. Ya, por ejemplo, el caso del Tren Maya ya es asignatario, que está pendiente de entrar en operación. Tenemos 9 empresas o entidades que operan en nuestro sistema. En el caso de la carga, dos grandes empresas bajo control de Grupo México Transportes, Kansas City Southern de México, que opera una red, digamos, transnacional, tiene la mitad de su territorio en México y la mitad de su territorio en los Estados Unidos. El ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, hoy parte del corredor interoceánico, su componente ferroviario, además de los puertos, digamos, en la categoría de ferrocarriles regionales, a la vez que la línea Coahuila-Durango, que opera en estos 2 estados de la República, con vocación fundamentalmente minera y acerera, un ferrocarril de terminal en los alrededores del Valle de México, una línea corta, desconectada del resto de la red, o en realidad conectada, pasando por territorio de los Estados Unidos, que administra el gobierno de Baja California, y nuestras 2 concesiones de pasajeros, la ruta Buenavista-Cuautitlán, que es el ferrocarril suburbano, y el tren turístico Puebla-Cholula, a cargo del gobierno del estado de Puebla. En cuanto a nuestro esquema y regulación, como venimos de un esquema de una gran empresa paraestatal que se formó en realidad de varias empresas, ¿no? Digamos, este proceso de consolidación, los FNM se fundan en 1908, todavía en la época de Porfirio Díaz por Limantur, en ese entonces secretario de Hacienda. Esta empresa va evolucionando, va absorbiendo empresas privadas que caen en problemas financieros. Por ejemplo, en la zona del Pacífico operaban el ferrocarril Sonora-Baja California como empresa paraestatal, algunas empresas extranjeras. Se va consolidando en un proceso que termina por ahí de mediados de los 80, ya en una situación bastante crítica, ¿no? Como mencionaba yo en la inauguración, la prioridad del gobierno se enfocó al desarrollo carretero y el ferrocarril fue perdiendo competitividad tanto en pasajeros como en carga, y se volvió una carga importantísima para el gobierno en términos de subsidio. Se tiene registrado que en los últimos años FNM le costaba al erario público en subsidios del orden de $500 millones, sobre todo porque la plantilla laboral creció de manera desmedida, llegó a tener más de 85,000 trabajadores en activo, y hoy por hoy todo el sistema, si bien ya sin la parte de pasajeros, opera con cerca de 15,000 más los empleos indirectos que genera, ¿no? Entonces, en esta época muy crítica de la década de los 80, se decide reestructurar el sistema, se crea el modelo de concesiones para permitirla, y se reforma la Constitución para permitir la inversión privada. Estas concesiones son empresas que funcionan verticalmente integradas, y aquí sí se toma una decisión
complicada, ¿no? Yo creo que sin tomar en cuenta realmente las consecuencias, que es desaparecer los servicios de pasajeros, ¿no? Eso fue una decisión grave, ¿no? Que ahorita platicaremos de cómo pretendemos apoyar para revertirla, ¿no? En lo que tiene que ver con la carga, los objetivos principales que se plantearon en esta reestructuración se han cumplido, hay un progreso importante, pero prevalecen algunos retos. Esta participación del sector privado ha representado una inversión de cerca de 9,000 millones de dólares en 23 años. Después, en 2015, viene a 20 años, digamos, de esta reforma, viene una revisión y es una reforma, digamos, menor o digamos, de calado intermedio, ¿no? La de 95 fue de gran calado. Esta reforma en 2015 crea la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para fortalecer la rectoría del Estado en el sector. Tiene las atribuciones la agencia, la regulación técnica y económica, los temas de seguridad, verificación, el registro ferroviario mexicano y la vigilancia de la ley reglamentaria del servicio ferroviario, ¿no? Otra área de la Secretaría con la que colaboramos de manera permanente, la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, mantiene la atribución de emitir las concesiones o asignaciones y su vigilancia, ¿no? Y bueno, pues al ser un órgano que ya platicaré un poco más de él, relativamente nuevo, tenemos 4 años de existir, seguimos en un proceso de consolidación, ¿no? En lo que tiene que ver con regulación económica, las intervenciones, la agencia tiene las atribuciones de intervenir, estas se dan en casos excepcionales donde previa intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica se encuentra que hay ausencia de condiciones de competencia efectiva y, digamos, es un proceso en 2 partes. La COFE se diagnostica y nosotros, como agencia, establecemos el remedio. En cuanto a la situación actual, ya lo mencionaba yo hace un momento, existe un enorme desbalance en cómo se han desarrollado los servicios de carga y de pasajeros, ¿no? Estos se cancelaron porque había una política muy férrea, digamos, contra los subsidios, ¿no? Ya además padecía pues, fallas estructurales muy importantes Ferrocarriles Nacionales de México. En el caso de la carga, el volumen ha crecido a un ritmo superior al PIB, es parte de esta historia exitosa que mencionaba yo hace un momento, y también lo que mencionaba del comercio internacional, que es nuestra vocación principal, y en este sentido, parte del modelo está muy inspirado en lo que sucede en los Estados Unidos y en Canadá, y pues también se buscaba desempeño similar, que lo tenemos, ¿no? La verdad es que en ese sentido, en términos de infraestructura y operación, no tenemos nada, en realidad nada que pedirle a Estados Unidos y en Canadá, operamos en rangos de tarifas muy comparables, ¿no? Aún teniendo nosotros economías de escala un poco menores, pero sobre todo con una enorme integración con estos 2 sistemas, ¿no? Y esto obviamente muy ligado al Tratado de Libre Comercio, hoy TEMEC, ¿no? En el reparto modal, ya lo decía yo, en los primeros años el ferrocarril había perdido competitividad, había perdido participación. En estos primeros años que empiezan las concesiones, el ferrocarril le gana mucho terreno al autotransporte y después nos hemos quedado un poco estancados en esta proporción de aproximadamente 75-25, y eso es uno de los retos que ya comentaré. En cuanto a los segmentos principales, los productos principales que mueven nuestro sistema ferroviario, como saben, el ferrocarril presenta sus mayores eficiencias, tanto técnicas como económicas, en grandes volúmenes, a grandes distancias. Entonces, también se ha dado un fenómeno de que hay quien inclusive piensa que los ferrocarriles, al desaparecer el servicio de pasajeros, desaparecieron por completo, ¿no? Pero la realidad es que el de carga tiene un papel fundamental en nuestra economía, pero está asociado a grandes empresas, ¿no? Está, digamos, el ferrocarril de carga de alguna manera medio lejano de la sociedad, no tiene, digamos, como contacto directo por justamente esta vocación que tiene en términos de productos, ¿no? Los principales son los industriales, automóviles, autopartes, cemento, bienes de consumo, ese es el segmento principal. Después ya mencionaba yo los granos, que tiene una participación importantísima. Obviamente también los productos minerales, siempre asociados al ferrocarril, y los productos el petróleo y sus productos derivados, que van de 4,000 millones de toneladas kilómetro a más de 8,000 en solo 10 años, ¿no? Es el segmento de productos que más crece. En la parte derecha, en la gráfica, vemos los últimos
5 años del desempeño de nuestro sector de manera mensual, cómo se comporta. Obviamente en la línea azul vemos el impacto de la pandemia del COVID-19, donde viene una baja importantísima en los meses de abril y mayo, y después, afortunadamente, seguimos con dificultades importantes, empieza una recuperación y ya, por lo menos en términos de carros cargados, nos acercamos a niveles del 2019, hoy también afectados por los bloqueos que hemos padecido en este sector. Hablando de los retos, es un poco redundante, pero creo que es importante destacarlo. Tenemos en nuestro servicio de pasajeros, estamos limitados a una línea suburbana y 2 servicios turísticos, ¿no? Es realmente muy poco lo que hay en pasajeros, es un reto enorme. En términos de carga, frente al autotransporte, podemos considerar que no hay piso parejo, ¿no? Sobre todo del autotransporte informal, del autotransporte que opera con sobrepeso, ¿no? En desacuerdo con las normas, y inclusive el que tiene acceso a combustible ilegal, y también el autotransporte hoy por hoy tiene un trato fiscal diferenciado al ferrocarril, que nosotros pensamos debería ser un trato igualitario. En términos de densidad de tráfico, que es lo que vemos en la imagen, ahí se ilustra claramente la vocación de tráfico internacional con Norteamérica de nuestro sistema, ¿no? Sobre todo en el centro del país y hacia el norte es donde tenemos el movimiento más importante. Esto ha venido creciendo de manera importante, la red está en muy buen estado en términos generales, tiene capacidad, y hoy por hoy, en ese sentido, los concesionarios, no solo los ferroviarios, sino empresas que se dedican a la operación de terminales, han enfocado sus esfuerzos a crear las condiciones para que se suba más carga al ferrocarril, esto es, en inversión de terminales, ¿no? Hablando de otros retos, es que estamos convencidos de que el ferrocarril podría tomar aún más volumen, explotando derechos de paso cortos, con potencial para mejorar accesos. Los derechos de paso es cuando una empresa con sus trenes opera sobre el territorio concesionado a otra empresa, ¿no? Nosotros creemos que eso, en una escala de un radio, digamos, que genere mayores accesos, puede generar que el ferrocarril capte más tráfico. También tenemos un reto importante, ese ya en realidad muy controlado, que es el de la seguridad externa, los robos, el vandalismo. El trimestre pasado reportamos los índices más bajos en los últimos 4 años en este rubro. En términos de seguridad operativa también vamos bien. Seguimos teniendo un problema serio en accidentes en cruces a nivel, ¿no? Ahí tenemos un déficit en términos de la señalización. Ahí es importante recordar que el ferrocarril tiene preferencia de paso en cualquier situación, inclusive cuando se trata de vehículos de emergencia, por la razón tan sencilla que el ferrocarril, al ser rueda metálica sobre riel metálico, no se puede detener, ¿no? Aún circulando a muy baja velocidad, no se puede detener. También es un reto ya de temas, digamos, ajenos al ferrocarril, las afectaciones de terceros, que son los bloqueos. Y tenemos finalmente un reto que, para hablar un poco de los retos internos, ¿no? Desde la perspectiva institucional, al venir de una empresa única paraestatal, la normativa pues era, digamos, en realidad las directivas de la empresa, ¿no? Normativas internas. Ahora que tenemos muchos actores, hay que crear esta normativa, pues con las dificultades que representa buscar la eficiencia regulatoria, no crear carga innecesaria ni adicional, pero con muchos temas que sí tenemos que estar cubriendo con normas, ¿no? El reto también interno pues, es la consolidación de la agencia que fue creada hace 4 años. Estamos desarrollando algunas herramientas regulatorias, un modelo de red, recabar información para tener mejores herramientas de regulación económica, todo esto en un contexto de limitaciones presupuestales. Un poco más de lo que hacemos, ya se comentó, la agencia es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se creó con un decreto publicado en agosto de 2016. Somos 67 funcionarios públicos, como yo decía, funcionarias y funcionarios muy comprometidos, de los cuales me siento muy orgulloso, y tenemos un programa que nos ha funcionado muy bien, que es que tenemos muchos becarios. Hemos tenido 15 becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro,
y también muchísimos alumnos que han hecho su servicio social con nosotros, ¿no? En algunos momentos hemos tenido hasta 40 alumnos de servicio social que además de ayudarnos con nuestras tareas del día a día, nos aportan su creatividad, su ingenio, su frescura y realmente en todas las áreas de la agencia, porque aunque somos un organismo fundamentalmente técnico, también tenemos muy buenos abogados, economistas, etcétera, ¿no? Y en todas estas áreas hemos tenido este apoyo. Hablando formalmente de nuestras atribuciones, tenemos la regulación técnica y económica, la promoción del desarrollo del sector, que nos tomamos muy en serio, hacer toda la estadística, el registro ferroviario mexicano. Nuestra labor en campo es la verificación y la supervisión que hacemos con el apoyo de los centros SCT en cada uno de los estados de la República que tienen territorio ferroviario. Nos toca vigilar la seguridad operativa, resolver controversias y aplicar sanciones. Hablando de nuestras acciones recientes, acabamos de emitir en agosto por primera vez resoluciones en términos de regulación tarifaria, ¿no? Esto fue para 3 empresas y dirigido a 20 pares orígenes-destino con 4 productos peligrosos. Creamos lo que le llamamos el Atlas del Sistema Ferroviario Mexicano, que es una herramienta que nos gusta mucho. Son una serie de mapas, ¿no? Desde el mapa que vieron al principio de la presentación, muy esquemático, mapas temáticos con mayor detalle, un mapa en gran formato que también está disponible en nuestra página, sobre todo pensando en imprimirse. Y más recientemente lanzamos en colaboración con el Centro Geo de CONACYT un mapa digital del sistema ferroviario que los invitamos a que lo conozcan. También en abril de este año publicamos el Sistema Nacional de Indicadores Ferroviarios. En realidad fue un relanzamiento, había un esfuerzo de la administración anterior. Pasamos de 10 a 34 indicadores. En agosto publicamos nuestro anuario estadístico ferroviario. También un proyecto que nos gustó mucho es proponerle a Waze, esta plataforma de navegación para automóviles, emitir alertas cuando los automovilistas se acercan a cruces a nivel, ¿no? Esto pensamos que nos puede ayudar, ¿no? Con la enorme expansión de estas plataformas de navegación. Pensamos que siendo una alerta que se emite ahí mismo en sitio, ¿no? Porque además hemos hecho esfuerzos en términos de campañas, difusión, inclusive en tiempos oficiales, campañas de prevención. Este sistema de alertas que es ahí mismo cuando los automovilistas se acercan al cruce, esperamos que sea muy efectiva. Están funcionando desde agosto. También hemos trabajado en algunos proyectos de cruce a nivel con los gobiernos de los estados y los municipios. Creamos para nuestros verificadores que están en toda la República una plataforma en línea para recabar toda la información, esta labor importantísima que hacemos más de 700 verificaciones al año, y esta herramienta, esta plataforma que desarrollamos con nuestros propios recursos, permite captar toda esta información y orientar mejor nuestros esfuerzos hacia adelante. Y también este año, de hecho, hoy mismo en el Diario Oficial de la Federación se publicó la tercera norma oficial mexicana que ya tiene las siglas de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Estamos con la expectativa de publicar una cuarta antes de que termine el año y tenemos ya proyectados trabajar en otras 4 el año próximo. Ahora, hablando de cómo estamos viendo o cómo queremos orientar hacia dónde o nuestra aportación para hacia dónde quisiéramos ver el desarrollo de nuestro sistema ferroviario, estamos trabajando en lo que le llamamos el estudio de gran visión del sector ferroviario mexicano. Y lo que les voy a compartir aquí es un poquito de cómo está pensado y estructurado este estudio, ¿no? Les voy a presentar la estructura de los capítulos, ¿no? Empezamos con una introducción donde hablamos de visión, misión y valores, cómo este estudio se alinea con otras herramientas de planeación del Gobierno de la República, como el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial el Programa Sectorial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hablamos de objetivos generales y específicos. Aquí los que mencionamos como ejemplos importantes es que para el caso de carga quisiéramos que pasáramos del 25% de participación en el transporte terrestre al 40% de participación a largo plazo, y el otro objetivo fundamental es recuperar nuestro transporte urbano e interurbano de pasajeros ferroviario, ¿no?
Tenemos una red, como ya mencioné, con muy buena cobertura y es una plataforma idónea para recuperar el transporte ferroviario de pasajeros, desde luego con la seguridad como premisa fundamental e indeclinable. Creemos que en algunos corredores se puede compartir el derecho de vía, en algunos casos también particulares, la propia infraestructura, ¿no? Obviamente vamos a hacer un recuento histórico desde nuestro nacimiento y desde el nacimiento y origen de nuestro sistema, la parte del porfiriato, que es muy, muy característica, y después cómo viene el inicio de las concesiones y lo que han significado estos últimos 25 años, ¿no? Obviamente vamos a hacer un diagnóstico, una fotografía mucho más a detalle de la situación actual, ¿no? Identificando temas obviamente que tienen que ver con la infraestructura, con la operación, con la capacidad, dónde están nuestros cuellos de botella, cómo está nuestra normativa, tanto lo que tiene que ver con temas jurídicos como lo que tiene que ver con temas técnicos, cómo estamos en verificación, los temas de regulación, tanto técnica como económica. Vamos a analizar aspectos demográficos y socioeconómicos, sobre todo para identificar dónde podemos implementar sistemas de transporte ferroviario de pasajeros, obviamente aspectos industriales para ver dónde podemos continuar esta historia de éxito que ha significado el ferrocarril de carga, cómo están la intermodalidad, cómo están funcionando las terminales, cómo interactúa nuestro sistema con los puertos y desde luego también algunos desaciertos a evitar, ¿no? Un aspecto importante es que, o ventaja que creo que podemos capitalizar, es que teniendo todo por hacer en pasajeros, ahora sí que podemos darnos el lujo de observar lo que viene sucediendo en el mundo y tomar lo mejor, ¿no? Y sobre todo, repetir no repetir donde se cometieron desaciertos. El capítulo 4 de nuestro estudio es probablemente el corazón, ¿no? Es hacia dónde vemos la perspectiva en términos de convivencia ferroviaria, dónde están los corredores ferroviarios y ramales que son de potencial desarrollo, hacia dónde vemos que se puede desarrollar la operación y la infraestructura, hacia dónde quisiéramos ir desde la perspectiva del Estado con la normatividad y la regulación económica, dónde están esas mejoras para los cuellos de botella y cómo podemos fomentar proyectos con participación social, ¿no? Un aspecto obviamente importantísimo y por eso entramos con mucho entusiasmo y con mucho interés en colaborar con este foro, es que estamos convencidos que tenemos que generar expertos en nuestro sector ferroviario. Y con expertos me refiero a toda la gama, ¿no? Desde técnicos, ¿no? Que ahí el esfuerzo que ya emprendió desde hace muchos meses con Alep y creo que irá consolidando en los años por venir, hasta lo que comentaba el embajador Gangrillón, ¿no? También necesitamos formación de alto nivel, promover que nuestros técnicos, nuestros ingenieros vayan al extranjero a hacer posgrados y sean esa bisagra que nos traiga lo mejor que podemos encontrar en el mundo para que nuestro sector se desarrolle, ¿no? También, bueno, pues finalmente tenemos una perspectiva general del desarrollo del sector, incluyendo un mapa de ruta tecnológica, ¿no? Hacia dónde va la innovación en este sector, ¿no? Como lo pueden ver, es un planteamiento ambicioso, ¿no? En realidad lo vemos como una herramienta, como una serie de criterios que pensamos pueden orientar, ¿no? Estamos, por ejemplo, colaborando con los encargados de los proyectos prioritarios del Gobierno de México para que, y también nosotros creando, digamos, desde el punto de vista más emergente, apoyando el desarrollo con los gobiernos de los estados de algunos otros proyectos, y ha sido un ejercicio muy, muy interesante porque, digamos, estamos trabajando en desarrollar los criterios y a la vez estamos impulsando proyectos que, digamos, se retroalimentan unos ejercicios a otros, ¿no? Los propios proyectos que vamos impulsando retroalimentan el estudio de Gran Visión y viceversa, ¿no? Y vamos formando sobre la marcha la herramienta, digamos, la gran herramienta de planeación con proyectos específicos para, digamos, eventualmente tener una cartera de proyectos.
Finalmente, tenemos un capítulo muy importante de cómo podemos armonizar el desarrollo urbano regional con el desarrollo ferroviario y obviamente criterios de priorización y fondeo, ¿no? Ahorita en este momento los retos de financiamiento de los proyectos son probablemente los más importantes, ¿no? Técnicamente con las herramientas que hoy pone a nuestra disposición la ingeniería, podemos resolver pues, prácticamente cualquier reto técnico, puentes, túneles, sistemas de señalización, etcétera, pero el meollo del asunto viene en cómo costearlo, ¿no? Entonces vamos a entrarle a detalle en ese aspecto. También, ya lo mencionaba yo al principio, tenemos un número nada despreciable de vías en desuso, queremos encontrarles una vocación que aporte, ¿no? Desde retomarse como corredores que fueron de carga para pasajeros o algún otro uso porque son un activo importantísimo que es propiedad del Estado, ¿no? Y finalmente, conclusiones y bibliografía. Finalmente, pues además de lo que ya les platiqué, del estudio Gran Visión, que estamos avanzando de manera consistente, nos hemos tomado un buen tiempo para definir esta estructura, hacia dónde lo queremos llevar. Ya estamos de lleno en la fase de escribir y aterrizar conceptos que hemos venido discutiendo ya por mucho tiempo y como decía yo, retroalimentando con otros proyectos que estamos impulsando, ¿no? Es la primera ocasión que se va a hacer un estudio específico del sector ferroviario con esta perspectiva. A corto plazo, pues quisiéramos que la participación incremente, la meta a largo plazo es 40%. Ya decía yo también el otro objetivo, recuperar el transporte de pasajeros, y aquí es donde entramos sobre todo en criterios, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, con nuestros amigos del Tren Maya, la parte de generar condiciones de interoperabilidad de la red de Tren Maya con el resto de la red, ¿no? que es una sola, hemos estado trabajando de manera importante. Para el primer objetivo estamos desarrollando un proyecto de conversión de carga de camión a ferrocarril, basado en que la red federal de carreteras está a cargo de la Secretaría y el planteamiento es fundamentalmente que directamente los usuarios que demuestren quitarle carga a las carreteras, lo cual se puede convertir en un ahorro en inversión de recursos públicos en mantenimiento, se pueda regresar, digamos, a los usuarios como un incentivo fiscal, ¿no? Una parte de ese ahorro se pueda compartir con los usuarios. También parte de lo que orienta nuestra labor es que estamos convencidos que para hacer mejor regulación necesitamos tener mejor información. Entonces hemos estado trabajando en el desarrollo de estas herramientas de información. Tenemos un área de geoestadística, que es la que desarrolla todos los mapas. Entre nuestra área de estadística y regulación económica también están trabajando en mejorar la captación de información en ese tenor. Ya decía yo la importancia del TEMEC y en su momento del TLC y el sistema ferroviario han construido juntos una historia muy exitosa, ¿no? Y creemos que a futuro este nuevo tratado, este nuevo y mejorado tratado y el sector ferroviario van a seguir siendo claves para la integración de cadenas logísticas. Una vez que vayan cediendo los efectos de la pandemia, el ferrocarril como industria esencial, que nunca se detuvo, ¿no? Durante la contingencia, sí, obviamente, como ya lo mostraba yo en la gráfica, se vio afectado por las plantas que tuvieron que parar operaciones y demás, pero en términos generales está en una posición fuerte, ¿no? hacia adelante. Y también como perspectiva a corto plazo, y con esto prácticamente termino mi participación, hemos trabajado en una cartera de 8 proyectos ferroviarios, digamos que consideramos, están en distintos grados de desarrollo, ¿no? De los más adelantados, el componente de establecer servicio de pasajeros en el Istmo de Tehuantepec, de la mano con lo que está haciendo el corredor interoceánico, el proyecto del tren suburbano de la zona metropolitana de Monterrey. Tenemos un planteamiento de un tren ligero para Jalapa, un tren ligero para Naucalpan, un tren ligero para Tapachula, una terminal intermodal en Ciudad Hidalgo,
un laboratorio ferroviario, ¿no? Que ese componente no lo mencioné. También estamos queriendo impulsar no solo la formación, sino también la investigación en temas ferroviarios, ¿no? Ese componente creo que no lo debemos dejar de lado, sino al contrario, y estamos promoviendo la instalación de un laboratorio que sea una plataforma para que podamos hacer investigación con las muy buenas aportaciones que nos pueden venir del extranjero, pero que empecemos a desarrollar este talento y esta investigación con este carácter nacional, ¿no? Con esto termino mi participación. Les agradezco nuevamente al CONALEP, al embajador, a todos, a todas y a todos por su atención. Los invitamos a que se interesen por este sector, a que visiten nuestra página. Ahí pueden encontrar información útil, atractiva, para que se sumen a este importante sector. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, ingeniero, por esta presentación espléndida que estarán de acuerdo, yo creo que todas y todos quienes hemos tenido el privilegio de presenciarla, que más allá de la espléndida muestra de política pública en materia de transporte ferroviario que usted nos hizo, lo que subyace, me parece a mí, es lo que yo quisiera destacar de su presentación, es la enorme profundidad que está teniendo el sistema de transporte en México, que en sí mismo representa un cambio profundo en el desarrollo de nuestro país, pero sobre todo en las expectativas hacia futuro. Yo, en verdad, lo felicito, ingeniero, no solo por esta espléndida presentación, sino por el trabajo que de manera cotidiana lleva a cabo usted en beneficio del crecimiento, del desarrollo del país, con esta visión estratégica de largo plazo que ustedes están alimentando, repito, día con día de manera profesional. Una segunda cosa que destaco de la presentación, ingeniero Álvarez, es efectivamente los retos y desafíos que usted nos ha mencionado en materia del nuevo sistema ferroviario. Y yo diría, además de ello, pues de las enormes necesidades que se habrán de ir presentando en diversos ámbitos. Yo de manera muy rápida identifico, a partir de la política pública que está emprendiendo el gobierno federal en estos días por conducto de ustedes en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, grandes necesidades en materia de tecnología, grandes necesidades en materia de energía, grandes necesidades en materia de regulación, en administración y, por supuesto, grandes necesidades en materia de educación. Y en cada uno de estos ámbitos, el Gobierno de México está trabajando con el liderazgo de ustedes en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este foro, este espacio en el que estamos el día de hoy participando, tiene que ver efectivamente con la atención de las enormes necesidades que en materia educativa tendrá este nuevo impulso, estas nuevas reformas que se están motivando al sistema de transporte en México. Y aquí, ingeniero, yo aprovecharía para tratar de descubrir con su experiencia y con las capacidades técnicas que a usted lo distinguen, cuáles fueron las motivaciones que usted tuvo, quiero decir, como ingeniero en el ámbito de la ingeniería, para dedicarse a los temas que tienen que ver con el ferrocarril. Quiero decir, me interesa a mí personalmente, pero estoy seguro que a todas y a todos los que estamos viendo
esta presentación, a los que estamos frente a nuestras pantallas o ahí cerca de usted, estoy seguro que a los estudiantes, a las estudiantes en CONALEP, a los profesionales del transporte, les interesaría saber cómo un ingeniero como usted decidió irse por el tema del ferrocarril y no por el camino, por ejemplo, de los coches o de los aviones. Quiero decir que todos sabemos que en México se producen ingenieros automotrices y hay una altísima especialización y vocaciones inmensas en estos temas. ¿Cómo un ingeniero, cómo un profesional de la ingeniería encuentra esta motivación para dedicarse al ferrocarril? Y yo quisiera que esta misma motivación que tuvo usted, ingeniero Álvarez Reyes Retana, la tuvieran otros ingenieros y que sirva esta misma motivación para que en otros ámbitos, a nivel de la formación técnica, estudiantes mexicanos y mexicanas puedan sentirse motivados por los ferrocarriles, por el tren. Esa sería mi primera pregunta, ingeniero. ¿Qué nos puede decir sobre el tema de la vocación y de las motivaciones profesionales hacia el ferrocarril? Con mucho gusto, embajador. Y bueno, pues como suele suceder en la vida, fue una combinación de varias influencias, ¿no? Y desde muy joven, ¿no? Sobre todo del ámbito familiar. Primero, mi abuelo, el arquitecto Augusto Álvarez, además de dedicarse con profesionalismo a su tarea de arquitecto, era aficionado a los ferrocarriles a escala, ¿no? Tenía una gran maqueta, un cuarto en su casa dedicado al asunto, que tenía desde que mi papá era niño, ¿no? Entonces, esto obviamente creó una primera atracción, porque además, pues siendo muy delicados, pues era que no se podía tocar, entonces ahí hubo un primer contacto, ¿no? Entonces, la familia, mi madre también es arquitecta, mi padre diseñador industrial, influencias muy importantes ahí de cercanos a los temas técnicos. Después, en la adolescencia, viene la influencia más importante de un tío muy querido, el ingeniero Lorenzo Reyes Retana, que participó en Ferrocarriles Nacionales de México desde la década de los 80 y llegó a ser presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, quien, pues por afinidad familiar y cercanía, me inculcó el interés en la ingeniería, primero en la ingeniería civil, como él también ingeniero civil, y él ya estando en ferrocarriles me llevó a varios recorridos en el ferrocarril del sureste, me alentó a entrar a la ingeniería, a la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y después viene una situación bastante circunstancial que estando yo en segundo semestre empieza el conflicto de 99 en la UNAM, y a los pocos días mi tío Lorenzo me llama y me dice, oye, pues yo creo que puedes hacer un mejor uso de tu tiempo que estar esperando que se resuelva, y me propuso irme de becario al ferrocarril en el estado de Chihuahua, ¿no? Entonces ahí fue donde realmente me di ese clavado muy importante, conocí el planteamiento de la estancia, era conocer las distintas áreas del ferrocarril, el tema de carros, el tema de locomotoras y sobre todo el tema de infraestructura, ¿no? Yo tenía ya la deformación de la infraestructura por ser estudiante de ingeniería civil, y yo creo que ahí fue donde, y sobre todo la gente que está involucrada, ¿no? Los ferrocarrileros se caracterizan por una enorme pasión por lo que hacen, y ahí fue donde supe que me quería dedicar a esto. Muchos años después de inclusive explorar algunas otras cosas, ya desde el ámbito de la consultoría, involucrado en proyectos ferroviarios, viene una invitación de un muy querido profesor de la UNAM, el ingeniero Ernesto Mendoza, a impartir un curso, ¿no? Y bueno, pues mi primer cuestionamiento fue, oye, ingeniero, pero pues no tengo para impartir en un grado de especialización, pues yo pensaría que se necesita un posgrado. Y me dijeron, mira, lo que queremos privilegiar es que sea gente que está en el día a día del sector y les pueda compartir eso a los alumnos. Entonces vamos a, digamos, obviar un poco el requisito del posgrado. Pero ahí me entró la inquietud y encontré, pues desde 2012 que doy clases
A los pocos meses tenía yo visualizado el programa de la Universidad de Illinois y lo fui, digamos, rumiando, planeando, y en algún momento se vino una oportunidad que iba yo a participar en un proyecto por un año, ¿no? La visibilidad, eventualmente se hubiera podido continuar, pero había una visibilidad de un año, y eso me permitió, pues, entrarle a todo el proceso, porque además, pues, yo ya para entonces casado con mi hijo mayor, ya había nacido, en fin. Entonces, embarcarme en todo el proceso de planear un posgrado, ¿no? Al que recibí todo el apoyo de mi mujer y de mi hijo. Mi hija nació mientras estaba yo en el posgrado, porque pues justamente me planteé yo la pregunta al entrar a la UNAM, que me dio muchísimo orgullo como profesor, pues buscar tener ya la parte formativa más sólida, ¿no? Entonces, así fue como di con este programa de Illinois, conseguí afortunadamente el apoyo de CONACYT y me lancé en esta aventura, ¿no? Entonces, pues son, como le platico, múltiples influencias y circunstancias de la vida que me fueron llevando a esto que me dedico y lo hago con muchísimo gusto. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por esta respuesta diría, tan cercana y tan íntima, que me permite a mí, si me permites, Alejandro, hacer memoria efectivamente de tu abuelo, el gran arquitecto Augusto Álvarez, a quien se le debe pues un legado enorme para la gran arquitectura mexicana, con obras como la Torre Latinoamericana y el aeropuerto de la Ciudad de México, y a quien yo personalmente tuve el privilegio de conocer y de estar con él en un par de ocasiones, gracias a la cercanía de mi amigo, tu tío, el embajador Jorge Álvarez Fuentes. Agradezco mucho tu comentario, ingeniero, y ahora quizás entrando un poquito más en detalle, muy rápidamente, porque estamos ya casi sobre el tiempo, una pregunta un poco más ya dedicada al tema del evento, del foro. ¿Cuál es el perfil que te parecería a ti, el perfil del profesional ferrocarrilero que necesita México? ¿Qué esperaría el administrador como tú, el que define la política pública en materia de transporte ferroviario, del profesional que se requiere, del estudiante técnico, del profesional técnico que se requiere para participar en esta nueva etapa que estamos construyendo? Quiero decir que estamos construyendo todos los mexicanos en materia de desarrollo a partir de estos conceptos ferroviarios. ¿Cuál es el perfil del ferrocarrilero, llamémoslo así, que tú visualizas, ingeniero? Yo creo que, como mencionaba yo hace un momento, una de las cosas que define a los ferrocarrileros es su gran pasión por lo que hacen, pero creo que, y lo decía yo hace un momento, esta iniciativa del CONALEP, que seguramente vendrán otras instituciones educativas acompañando y sumándose a este esfuerzo, es fundamental, y creo que además hay que cubrir todos los ámbitos y los niveles, ¿no? El sector ferroviario, digamos el actual, ¿no? Los trabajadores ferrocarrileros que trabajan fundamentalmente en las empresas de carga y unos pocos en las que hay con servicio de pasajeros, se han venido entrando en un fenómeno de relevo generacional, ¿no? Las empresas concesionarias que operan hoy recontrataron a mucho el personal de Ferrocarriles Nacionales de México, al más experimentado, al que podía formar a las siguientes generaciones, pero pues este grupo de personas pues se han ido jubilando, y a la par que el tráfico ha venido creciendo, ¿no? Entonces, necesidad de contar con más técnicos. Entonces, creo que desde este esfuerzo que CONALEP va como punta de lanza de formar técnicos, hasta
profesionistas, posgraduados, gente que se quede inclusive en el sector académico ferroviario. Ese es el reto que tenemos también, que nos hemos puesto, de crear el sector académico ferroviario en México. Es fundamental cubrir toda esta gama, ¿no? Muchos de mis compañeros en el posgrado que tuve oportunidad de estar en Illinois, por lo menos la mitad venían de China, ¿no? Y ahí han hecho un esfuerzo gigantesco de, obviamente, asimilar lo que ha funcionado en otras partes del mundo, sobre todo de Europa, para desarrollar su red de alta velocidad, pero han hecho un esfuerzo desde el Estado muy importante de incorporar no solo la tecnología, sino es realmente impresionante su apuesta por la formación de capital humano, y creo que aunque podríamos pensar que vamos un poco tarde, aquí más bien aplica que nunca es tarde, ¿no? Creo que y el foro es un buen ejemplo de que tenemos que empezar a tener esos perfiles profesionales con una ética, como decía yo, sin fracturas. Es un sistema increíblemente complejo, ¿no? Siempre se los digo a mis alumnos, las vías de ferrocarril se ven prácticamente iguales, sobre todo cuando son con durmientes de madera que hace 150 años, pero lo que hay detrás de que no se nota es realmente notable, ¿no? Y obviamente si nos vamos a otros ejemplos, entonces para administrar el día a día, operar, mantener, ya no es un trabajo que nada más es fuerza física, ¿no? Sino creo que contar con buenos técnicos va a ser clave para que nuestro sector se desarrolle como hacia donde lo queremos llevar. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta respuesta. Yo estoy seguro que la misma pasión que se percibe hasta acá, hasta Alemania, de tu trabajo, la estás transmitiendo a todos y a todas quienes estamos viendo esta espléndida transmisión por parte de la producción de CONALEP, y seguramente se está contagiando en los estudiantes del CONALEP, que tan atinadamente dirige el doctor Enrique Q. Agradezco mucho, ingeniero Álvarez Reyes Retana, la presentación. Agradezco mucho al CONALEP esta invitación que se ha hecho hacia la Embajada de México a participar en este importantísimo evento, y muchísimas gracias nuevamente. Muy bien, pues muchísimas gracias al maestro Alejandro, muchas gracias al señor embajador por esta valiosa plática que sin duda nos muestra la importancia del sector ferroviario en el desarrollo de nuestro país, y como parte de nuestro agradecimiento le pido de favor amablemente a nuestro director general, doctor Enrique Q. Herrera, haga la entrega simbólica de reconocimientos por su valiosa intervención en este panel. Adelante, doctor, vamos con usted. Muchas gracias, Pati. A nombre de la familia CONALEP, es un honor reconocer y extender la constancia a Alejandro Álvarez Reyes Retana, titular de la Agencia Regulatoria del Transporte Ferroviario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a nuestro querido embajador Rogelio Granguillón, embajador de México en Alemania. Para el CONALEP, sus aportaciones han sido de gran importancia. No solo conocimos la historia, la evolución, el impacto que ha tenido los ferrocarriles para el desarrollo económico de nuestro país, sino también plantear las soluciones a las nuevas realidades que estamos viviendo. Y no quiero dejar de mencionar que es muy importante la pregunta que el señor embajador formuló cuando dice, ¿cuál es el papel de los expertos, de las instituciones en la formación de los nuevos cuadros técnicos y hacia dónde va la innovación? ¿Qué tenemos que hacer para que no solo la industria ferroviaria, sino el conjunto de nuestra sociedad vea precisamente en
en esta industria una alternativa que pueda resolver en gran parte no solo nuestros problemas de conectividad, movilidad y de carga, como es exitoso, sino que sirva realmente como uno de los ejes fundamentales para nuestro desarrollo. Alejandro, muchísimas gracias, y yo pediría que no nos abandone porque vamos hacia adelante en el CONALEP. Ahora sí que ya nos subimos en el tren y no nos queremos bajar. Vamos a seguir trabajándole muy, muy fuerte. Muchas gracias, señor embajador. Ahí estaremos, doctor. Muchas gracias, a sus órdenes. Saludos hasta México. Muchas gracias, con mucho gusto, y gracias, doctor. Gracias. Gracias, embajador. Muchas gracias, doctor Enrique Q. Herrera. Muchas gracias también al maestro Alejandro Álvarez Reyes, al señor embajador Rogelio Granguillón. Sin lugar a duda, todas las precisiones de la movilidad para los próximos años apuntan hacia la necesidad de impulsar un transporte ferroviario troncal más seguro y eficiente. Y bueno, pues antes de continuar con nuestro programa, quiero mencionarles a todos aquellos que nos están siguiendo en la transmisión en vivo, en las redes sociales, en la página de internet, que nos hagan llegar las preguntas, dudas, comentarios a nuestros panelistas, no sin olvidar mencionar su correo electrónico y su nombre completo para que les puedan dar respuesta pertinente al terminar el panel.